enviar saludos fraternos de parte de toda la iglesia a todos aquellos que nos ven fuera de Colombia y aún fuera del departamento de Córdoba. Así que bueno, estamos alegres porque el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido maravilloso. Ya estamos en la mitad de este mes y estamos conscientes que lo que viene para nosotros, para nuestra casa, es bendiciones y más bendiciones. Acompáñeme a orar durante unos minutos para presentar este tiempo en las manos de Dios. ¿Le parece bien? Señor eterno, te damos gracias en esta preciosa hora por la oportunidad que nos das para estar nuevamente, Señor, al aire, nuevamente, Señor, con cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, Señor. Queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu amor infinito. Hoy, Señor, estamos agradecidos porque tu fidelidad nos ha acompañado una vez más, tu amor nos ha inundado una vez más, Señor, y hoy queremos celebrar tu grandeza, queremos celebrar tu hermosura, queremos celebrar que eres el Dios de todos los cielos, el Dios de toda la tierra, el Dios de todo el universo. Queremos celebrar que sobre el universo, sobre la tierra, sobre la creación, sobre todo lo que existe, tú eres el Dios eterno, maravilloso, perfecto, incomparable, lleno de amor, de justicia y de verdad. Hoy damos honor a ti, Señor, exaltamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que eres, Señor, y seguirás siendo el pastor de nuestra vida, el pastor de nuestra casa, el pastor de nuestra vida, Señor. Y hoy queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, por favor, el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 22, versículo 28. Jeremías 22, 28. Programe su tiempo allí que está en la presencia del Señor y vamos a dedicar estos minutos para aprender. Es un privilegio. 22, versículo 28. Hay una pregunta interesante. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Tercera pregunta. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Versículo 29 dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. 3 veces se repite la palabra tierra. Muy bien, quiero hablarle algo que el Señor ha puesto en mi corazón y el tema de hoy es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tremendo, ¿verdad? Hay gente que maneja este refrán en muchas áreas de la vida y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando miramos el libro de Jeremías encontramos algunas referencias proféticas muy interesantes. Y hablaba con alguien hace unos días que pudiéramos pasar todo un año hablando de Jeremías. Y Jeremías es un libro lleno de una riqueza literaria tremenda. Pero entre todas las riquezas literarias que utiliza el Señor allí en Jeremías, inspirando al escritor Baruch, que fue uno de los escritores de Jeremías, interesante ver cómo hay cuadros sinópticos, cómo hay metáforas, cómo hay unas infinidades de figuras que pudiéramos en esta hora detallar, pero quiero tomar el ejemplo cómo Dios habla de Efraín como un hijo favorito. Y miramos hace unos días atrás cómo la Biblia habla y dice: oh Efraín, mi hijo preferido, favorito, no es este mi niño primogénito. Y se refiere a Efraín de esa manera. Pero en la manera opuesta encontramos a un Conías que el Señor dice no es una vasija despreciada y quebrada. Algunas otras versiones en su contexto original habla de Jeconías. El nombre correcto es Jeconías.
Y basado en este versículo, quiero que usted me acompañe en esta travesía, me acompañe en esta enseñanza, que si usted concentra su mirada, concentra su atención, le va a servir de mucho, porque como a mí el Señor me ministró a través de esta palabra, el Señor nos va a poder ministrar a usted y me va a poder ministrar a mí, a los que están a su alrededor, pero requiere que usted me preste la mayor atención. Si es necesario, no haga comentarios, deje solamente allí a la hermana que hace los comentarios de los versículos bíblicos, pero concéntrese en esto que quiero enseñarle en esta mañana, que le va a desafiar para algo nuevo que Dios quiere mostrarle. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad que sí? Es un refrán muy conocido, y tomando este refrán podemos tomar de referencia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que vivió la misericordia de Dios constantemente, pero no tuvieron en cuenta que la desobediencia los llevó a una ceguera espiritual. El pueblo de Israel durante años y siglos vivieron en una ceguera espiritual a causa de su propia desobediencia. De razón dijo Jesús en alguna de sus palabras sabias: ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Pues los dos caerían en el mismo hoyo. Ese es un refrán muy conocido bíblicamente en los evangelios, y este fue el problema de Israel y sobre todo de sus gobernantes y sus ministros. Eso fue un problema constante. Ellos conocían al Dios amoroso, ellos conocían al Dios proveedor, ellos conocían al Dios misericordioso, pero la desobediencia los llevó a una ceguera, y esa ceguera los llevó a un desenfreno, y ese desenfreno los llevó en algunos casos al fracaso total. Ellos convirtieron cada actividad que Dios les había dado como una oportunidad de conexión, como una oportunidad de relación. Cada actividad espiritual la convirtieron en solo un ritual. Ellos convirtieron lo que habían llamado adoración en solo quejas de sus labios. En alguna oportunidad el Señor les dice en el libro de Isaías: ustedes se han quejado, ustedes traen ante mi presencia solo quejas y lloro. Hay momentos en el que el pueblo de Israel entendía que todos estos eventos espirituales que Dios había transcrito, que Dios había planteado, era para la conexión directa, para la relación directa, pero ellos lo convirtieron en simplemente rituales religiosos que aún el libro de Isaías sigue diciendo: yo estoy cansado de todas sus fiestas, de todo lo que han planeado hacer. Pero en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13, el Señor les dice a ellos: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y ellos lo hacían constantemente, pero de labios no había honra. Y dice el Señor en Isaías 29:13: pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Es decir, Dios estaba cansado de esa ceguera, porque no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y constantemente Dios le enviaba profetas, Dios le enviaba hombres que hablaban fuertemente al pueblo de Israel. Aún profetisas se levantaban dentro del pueblo de Israel. ¿Qué hacía el profeta? Llevar una voz de aliento, pero también llevar una voz de exhortación, pero también llevar una voz de dirección. Y el libro del profeta Jeremías empieza a mostrarnos cómo Dios usó a Jeremías para direccionar al pueblo. Y en el capítulo 22 encontramos a un nombre muy común allí, muy poco común en la Biblia, y es Jeconías. Jeconías era quien seguía en la línea de sucesión real. Era quien seguía a tomar posesión del reino después de Joaquín. Y Jeconías, dice la Biblia en el capítulo 37, que no pudo gobernar, porque desde el momento en que Jeconías iba creciendo, este hombre iba despreciando la gracia, iba despreciando la palabra. Y la Biblia dice que Jeconías cayó muerto, al igual que Sedequías, hombres que no reconocieron que era Dios quien los había puesto allí. Dentro de ese contexto notamos que Dios le hablaba a ellos, pero Dios, como sabe que había una línea
una línea de sucesión en cuanto a la realeza. Conías era el siguiente en ese proceso. Y Dios le habla en el capítulo 22, en el versículo 28, y dice: este hombre es una vasija despreciada y es una vasija quebrada, es un trasto de estima. Mire las palabras que Dios habla de Conías. Toda su generación fue deshecha por Dios. Pero Dios hace una pregunta interesante: ¿por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Y el versículo 29 dice: tierra. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que nos dejaron estas situaciones? ¿Para qué fueron dejadas todas estas historias? ¿Para qué fue dejada la Biblia para nosotros? Para aprender de todas estas situaciones que ellos vivieron. Y no hay peor ciego que aquel que no quiera ver, aquel que entiende que la palabra le está enseñando algo y persiste en su pecado, persiste en su debilidad y persiste en su situación. Ahora bien, si podemos analizar un poco el contexto más profundo sobre Jeremías y los reyes de Israel, la Biblia habla de que ellos escogieron antes la esclavitud que obedecer a Dios. Ellos escogieron andar esclavos antes que obedecer a Dios. Y es allí donde Dios pone a un profeta como Jeremías, como Atalaya, y él hablaba y no lo escuchaban. Y esta condición, mi amado hermano, mi amada hermana, lo llevó a fracasar, lo llevó a morir en una tierra sin memoria alguna. Se dice bíblicamente que Jeconías, Conías, Sedequías, Joaquín murieron sin honores. Por supuesto, cuando estoy hablando de esto, hablo de que los reyes cuando morían eran puestos en honores, eran puestos en lugares especiales donde sepultaban a los reyes. Estos reyes no tuvieron ese honor porque ellos se apartaron de la palabra de Dios. Teniendo todo este contexto histórico de la Biblia, todo este contexto profético, todo este cuadro profético que podemos mirar, hoy vamos a aprender de parte del Señor cuáles fueron esos puntos de desobediencia. Y quiero hablarle de 3 cosas en las que el pueblo de Israel fue desobediente y que lo llevaron a una ceguera. Insisto en la enseñanza de hoy: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El primer error, la primera cosa en la cual ellos desobedecieron fue que ellos se quisieron esconder de Dios. Y digo quisieron porque nadie puede esconderse. Pero la Biblia en el libro de Isaías capítulo 29 versículo 15 nos relata un versículo tremendo allí, y hay una palabra allí que puede desafiarnos en esta mañana. Ay de los que se esconden de Jehová, dice el versículo 15, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Ay de los que se esconden de Jehová. Como Jeremías, muchos profetas han hablado de esta realidad. Isaías también habló de esta realidad. Y es que el pueblo de Israel, en medio de su desobediencia, lo primero que hacían era esconderse de la presencia de Dios. Eso es algo así como cuando alguien dice: voy a dejar de orar porque me da pena, voy a dejar de asistir a la célula porque me da pena, voy a dejar de hacer el liderazgo porque me da pena. Cuando usted empieza a tratar de esconderse de la presencia del Señor, es inútil, pero es un error grave. Porque ¿quién? Dice el mismo versículo, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? La misma condición de quererse esconder lo lleva a usted y me lleva a mí a hacer preguntas como esta: ¿quién nos va a ver aquí? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a entender? Aquí nadie nos conoce. Y la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre toda la tierra. ¿A dónde iré de tu presencia?, dijo el salmista David. ¿A dónde huiré? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuera a los mares, a la profundidad, allí estás tú. ¿A dónde huiré que tu presencia no esté?
Cuando el cristiano, cuando el hombre, la mujer de Dios intenta esconderse del llamado, intenta esconderse del propósito y empieza a darle excusas a Dios en lo que hace constantemente, es allí donde viene la reprensión de Dios. Es allí donde Dios empieza a desafiarnos en esta mañana, porque ellos buscaban, escúcheme algo, y esto es importante, como ellos se escondían, buscaban profetas a su acomodo. Buscaban hombres que le dieran profecías a su acomodo. Y no fue solamente en el tiempo de Jeremías, en los tiempos anteriores también. Siempre los reyes buscaban a alguien que les hablara lo bueno. Los reyes buscaban gente que viniera de parte de Dios a hablar mentiras. Pero Dios levantó profetas como Jeremías, que no eran mentirosos. A Jeremías le costó aún su libertad, a Jeremías le costó aún su tranquilidad, pero Dios le decía: ve y habla, ve y diles, ve y enséñales, ve y profetiza. Cuando alguien se quiere esconder de la presencia de Dios, empieza a buscar profetas mentirosos para que le apruebe cualquier cosa. Ellos, en este caso Sedequías, Conías, Joaquín y entre otros reyes, buscaban profetas que le dijeran cosas. ¿Será que van a venir a cautivarnos? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y los profetas mentirosos, dice la Biblia, no lo digo yo. Jeremías dice que se llamaban los profetas mentirosos. Había un hombre llamado Ananías, y me parece interesante hablar de él, porque la Biblia dice que empezó a profetizar mentiras. Y Jeremías lo confrontó y le dijo: si esto que dices es palabra de Dios, se cumplirá, pero lo que Dios me dice es esto y esto y esto, y antes que termine este año te mueres. Y así fue, murió abandonado y solo. La Biblia me enseña que siempre van a existir profetas mentirosos. Y ojo con esto, que es una palabra que de repente le va a quebrantar a usted, le va a romper el cráneo en esta mañana. Pero cuando usted quiere una palabra acomodada a su manera, cualquier persona puede dársela. Pero cuando usted necesita que Dios le dé dirección, la Biblia me enseña que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ellos trataron de esconderse de Dios, ellos trataron de escuchar una palabra que les diera una esperanza falsa. Y cuando usted y yo nos tratamos de esconder de Dios, cuando usted y yo tratamos de escondernos, muchas veces justificando nuestro pecado, queremos que alguien nos anime, queremos que alguien nos motive y justifique nuestro pecado. Le quiero decir algo: todo lo que es escondido es de oscuridad, y todo lo que es de oscuridad es pecado. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron, porque todo lo que se hace en oculto es pecado. La Biblia me enseña que al hombre, que aquel hombre que le dieron un talento, a uno le dieron 5, a otro le dieron 2, y a un hombre le dieron un talento, él lo enterró. La Biblia no dice que Jesús lo exaltó, Jesús lo honró, Jesús lo multiplicó, Jesús lo recompensó. No, la Biblia dice que Jesús le dijo que era un hombre infiel. Todo lo escondido siempre saldrá a la luz. Un hombre y una mujer de Dios que desea anhelar, que anhela triunfar en la vida, anhela que Dios le traiga respuesta, no puede permitir la oscuridad ni que suceda nada en lo oculto, porque en definitiva dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y el profeta escribe y dice: ay de los que se esconden. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. En la segunda forma en la que Dios nos permite analizar y aprender algo en esta mañana, en la segunda área donde ellos desobedecieron, y que muchos de nosotros, y quiero hacer una pausa allí, hago un paréntesis, porque tal vez nos estamos acostumbrando a las enseñanzas de personas que ni siquiera conocemos, y nos estamos acostumbrando a las redes sociales, y estamos siendo alimentados de forma incorrecta. Y alguien nos está alimentando la esperanza de que lo oculto siempre será bueno. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte que no hay nada oculto que no salga a la luz. Lo segundo que ellos desobedecieron fue que ellos se salieron de la cobertura espiritual. Y esto es tremendo,
Porque cuando hablamos de la cobertura, no estamos hablando de que usted es oveja de 3, 4 rediles. Estamos hablando que somos ovejas de un solo redil. Y el capítulo 30 de Isaías, versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Hay una coma, y no de mí. Quiero repetir ese versículo, que usted me pueda mirar por favor allí. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Uy, tremendo esto. Insisto en este refrán: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y si usted puede analizar este versículo, está hablando de cómo el pueblo de Israel se salió de la cobertura. Y Jeremías nos muestra que cuando ya el pueblo de Israel fue cautivo, Sedequías, dice la Biblia, le sacaron los ojos, murió Conías, murió Joaquín, murió, todos ellos murieron. Dice la Biblia que fue tomado Israel, fue cautivo y fue llevado, escúcheme esto, fue llevado con Nabucodonosor a Babilonia. Entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Ese grupo de personas fueron llevados allá, entre esos Nehemías, Esdras. Esa gente fue llevada allá, y la Biblia en el libro de Jeremías me muestra que ellos fueron llevados cautivos, y algunos decían: ay, pobrecitos, ¿cómo les va a ir de mal? Pero los que quedaron, los líderes que quedaron, empezaron a buscar una esperanza en los agoreros, en los hechiceros, en aquellos que consultaban con la reina del cielo. Présteme atención acá. Y ellos pensaban que por quedarse en la tierra donde habían estado, en Judá, Dios iba a terminar con ellos. Y el profeta Jeremías le dijo: estén quietos, estén tranquilos, que los que se fueron regresarán en 70 años con gozo. Todas esas lágrimas se convertirán en alegría. Estén tranquilos, que la aflicción va a hacer que se reproduzca, que den fruto, pero ustedes no se salgan de la cobertura. Muchas veces creemos que porque estamos en un momento difícil, porque estamos en un momento de angustia, tenemos que correr al primero que nos ofrezca pecado, el primero que nos ofrece soluciones. Y yo le quiero decir en esta hora: no podemos salirnos de la cobertura espiritual. La cobertura espiritual es tan necesaria que es la única que nos puede dar nosotros protección, provisión. A llevarlos a ellos a ese proceso y decirles: no se salgan de la cobertura, no hagan alianzas extrañas. Ellos dijeron: no vamos a hacer caso a la voz de Dios. Y dice la Biblia que ellos se salieron de la... No estoy hablando... Sacó de Egipto ese Dios que le daba. Pero ellos, en su afán, en su ceguera, se salieron de la cobertura. Y mire lo que dice Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y mira el versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones. Tremendo esto. ¿Cómo hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén? Y tuvimos abundancia de pan. Mire el orgullo con lo que lo dicen. Nosotros levantamos libaciones, levantamos sacrificio a la reina del cielo y tuvimos abundancia de pan. Y dice allí: estuvimos alegres.
y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Parece mentiras. Un pueblo conocedor de la palabra, de la Torá, un hombre conocedor de la ley, un pueblo lleno de tanta misericordia de Dios, hablando esto. Y así, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque en medio de la ceguera espiritual del hombre de hoy empieza, y esto es tremendo, yo sé que usted está en esta hora como enojado conmigo y esto está quebrantando su vida, porque yo no quiero en esta hora decir nada fuera de la palabra, sino lo que está allí en la palabra. Y muchas veces nosotros en medio de ese afán hemos querido escondernos de Dios. Y en medio de ese escondite sale una oportunidad de salirnos de la cobertura de Dios. Y empezamos a decir, ay, es cuando yo era allá, cuando yo estaba allá, cuando yo tenía aquello, cuando yo tenía lo otro. Y empezamos a decir como el pueblo de Israel. Levantábamos ofrenda a la Reina del Cielo y teníamos pan en abundancia. Nunca nos faltó nada. Pero si usted mira el contexto bíblico, ellos vivían de solo la misericordia de Jehová. Y ellos decidieron salirse de la cobertura. Cuando usted y yo nos decidimos salirnos de la cobertura, escúcheme esto que es poderoso. Y usted lo puede leer en el libro de Jeremías. Usted encuentra esta historia tremenda. Dice la Biblia que esta misma gente murieron abandonados, murieron tirados allá en el abandono. Nadie más se acordó de ellos. ¿Sabe qué me muestra la Biblia? Que los que regresaron de Babilonia reconstruyeron un pueblo. Los que regresaron de Babilonia reconstruyeron una ciudad. Los que regresaron de Babilonia lo hicieron con gozo, lo hicieron con alegría. Pero los que quedaron fuera de la cobertura de Dios. Por eso cuando usted dice que la aflicción me está llevando al pecado, eso es mentira. La aflicción lo que va a hacer es que puedas dar fruto. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y hoy el Señor te desafía. Hoy el Señor te confronta. No permitas más lo oculto en tu casa. No te salgas de la cobertura del Señor. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si te sigue leyendo el Salmo 91, habla de esa cobertura. Pero cuando usted se sale de la cobertura, pierde protección. ¿Te va a proteger una manilla? ¿Te va a proteger un rezo? Cuando te sales de la cobertura, pierdes la provisión. ¿Te va a dar comida el trabajo que tienes y que has dejado a Dios por el trabajo? La cobertura te puede dar la victoria, pero cuando te sales de la cobertura, cuando esperamos escuchar la voz de Dios en la voz de un hombre pecador, nosotros, pero no puede hacerlo por nuestra causa. Pero cuando volvemos nuestros ojos al Señor, empezamos a tener protección, provisión y victoria segura. Y esto es delicado, porque hay padres que quieren que sus hijos estén bajo la cobertura de Dios, pero ellos como padres están fuera de la cobertura de Dios. Hay hombres, mujeres que me están viendo a esta hora que quieren la cobertura de Dios para sus negocios, pero están fuera de la cobertura de Dios. Y usted no puede pretender recibir una protección, una cobertura, cuando usted ha decidido esconderse y apartarse de eso. Lo tercero que hicieron ellos, lo primero fue, se escondieron. Lo segundo, se salieron de la cobertura. Y lo tercero, descendieron. Descendieron a Egipto. Ya eso fue el tope de su desobediencia. Porque no hay peor ciego. Ya ellos descendieron.
Y la Biblia me muestra en Jeremías 42:19 que Dios les dijo: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que yo os lo aviso. Mire, Dios con todo lo que escuchaba de ellos todavía tenía misericordia. Y les decía: quédense tranquilos, estén tranquilos. Va a venir Nabucodonosor, los va a subyugar durante un tiempo, pero yo voy a tener cuidado de ustedes. Pero no se vayan a Egipto. Dentro de su ceguera empiezan hombres a levantarse entre ellos mismos, a matarse. Y hubo uno que le dijo: Jeremías, danos palabra de Jehová y cumpliremos lo que tú digas de parte de Dios. Cuando Dios le dijo: no vayan a Egipto, dijo: no, eso no. ¿Sabe qué representa Egipto en la Biblia? Y la Biblia lo menciona mucho como una representación del mundo, de la vida de pecado, de la vida que no agrada a Dios. De ese ambiente donde nosotros estábamos y Dios nos ha sacado por su bendita gracia. Abraham fue a Egipto porque en medio de la crisis había una gran hambre en la tierra. Descendió a Egipto. Jacob terminó los últimos años de su vida en Egipto y fue causa de 400 años de esclavitud. El pueblo de Israel, cada vez que tenía una crisis, iba hacia Egipto. Egipto siempre será atractivo. El mundo será atractivo cuando estamos en crisis, cuando estamos en dolor. El mundo te va a querer atraer. Si allá los cristianos no te reciben, si el pastor no te recibe, aquí te recibimos. Y el mundo empieza a traerte, el mundo empieza a llamarte. Pero como ya estás escondido, como te has salido de la cobertura, es fácil que empieces a descender. Y el pueblo de Israel empezó a descender. Y en medio de la crisis ellos decían: esta es la mejor solución, nos vamos para Egipto. Pero Dios les dice a ellos: no vayan a Egipto, no se salgan de la cobertura. Por favor, no se salgan de la cobertura, porque yo voy a cuidar de ustedes aunque estén en tiempo de aflicción. Y es que cuando Dios disciplina a un hombre, a una mujer de Dios, lo hace con la intención de que como hombres, como mujeres, como hijos, podamos reconocer que hay una necesidad, pero que también necesitamos que Él cuide de nosotros. La cobertura de Dios siempre te traerá provisión, protección y victoria. Pero cuando descendemos a Egipto, salimos de la cobertura de Dios. En estos años de ministerio por donde hemos transitado, he visto a muchas personas abandonar el evangelio, abandonar el reino, y han decidido volver a Egipto. He visto a muchas personas de esas, en su gran mayoría, que hasta el día de hoy no se han levantado. Yo me formé, me fui creciendo en el evangelio con un grupo de jóvenes tremendos, explosivos. La ciudad donde estábamos la impactábamos. Yo era un muchacho de 14, 15 años. Sucedió algo tremendo y ellos fueron saliendo uno a uno. De todo ese grupo, hasta el día de hoy, solo 3 de 35 jóvenes en ese momento, solo 3 permanecemos en Dios. Y algunos de ellos ya han muerto sin Cristo. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando Egipto te agarra, Egipto te abraza, Egipto te lleva allá y te lleva a un valle de huesos secos donde no podrás salir. Lea la historia y dice la Biblia que este pueblo, todo el que bajó a Egipto, allá murieron. Y si usted es de aquellos que ha querido volver a Egipto porque dice: ay, que en Egipto yo tenía tal cosa, en Egipto me jugaba mi rifa, mi lotería y me iba bien. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Sabe qué dice Isaías 30, versículo 3? Pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra. Isaías 33. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión.
O sea, cuando ellos trataban de ir a encontrar respuesta en Faraón, eso se le convirtió en vergüenza. Y dice la Biblia que vino Nabucodonosor de Babilonia, pasó por Judá, a los de Judá les dejó remesas, hasta Jeremías lo puso en un lugar de honra, pero Nabucodonosor siguió el camino hacia Egipto y acabó con toda la monarquía de Egipto y con todos los judíos que estaban exiliados. ¿Cuál fue el final de esa ceguera? La muerte. Mis hermanos, Egipto siempre será atractivo. No hay nada feo en Egipto, todo es atractivo. Es atractiva la mujer que lo impulsa a usted a abandonar su hogar y a caer en el pecado. Es atractivo el pecado, es atractiva la droga que quiere jalarlo a usted a ese vicio para que usted sea uno más en la tierra cauterizado por la drogadicción. Es atractivo el baile, que nuestros hijos están siendo inundados en este tiempo. Es atractivo los negocios malos. Es atractivo la corrupción. Pero le estoy hablando a gente en esta hora que dice: voy a marcar la diferencia. ¿Cuál fue el final de esa generación, pastor? La Biblia me muestra que fueron exterminados de la tierra. Pero la generación que fue a Babilonia regresó con gozo. Restauraron sus tierras, sus familias. En este día, mis hermanos, el Señor quiere desafiarnos a obedecer su palabra. En este día la gracia del Señor es tan grande que aun cuando nos sentimos débiles, Él pone su poder sobre nosotros para poder seguir adelante. Hoy el Señor te dice: no permitas que la desobediencia ciegue tu visión. No permitas que la desobediencia te lleve al colapso espiritual. Levántate, mi hermano, mi hermana. Aún estás a tiempo. Toma el regalo que Dios te quiere entregar en esta hora. Isaías 30:18, para ir aterrizando ya en esta enseñanza y terminar. Dice: por tanto, tremenda promesa bíblica en 30:18 de Isaías, dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo en nosotros misericordia. Aleluya. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Versículo 19 dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Iglesia, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor y te responderá. Y al final, en otro versículo dice: dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Toda tristeza y toda congoja se va cuando podemos ver claramente la dirección de Dios. Yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra desafiante, que usted allí donde está, en una actitud de fe, cierre sus ojos. Y dígale: Señor, no quiero andar ciego. Tal vez te has querido esconder del Señor y has querido buscar profetas que justifiquen tu condición. O tal vez te has salido de la cobertura de Dios porque tu cónyuge te ha impulsado a que te salgas de la cobertura porque es mejor lo que está afuera. Mentiras. O tal vez te has salido de la cobertura porque
los amigos con los que compartes la universidad o el colegio te han impulsado a eso. Y Egipto te está llamando. Sientes que estás a punto de descender a Egipto. En esta hora yo te animo para que cierres tus ojos y le digas: Señor, ayúdame. ¿Sabes qué te dice el Señor en esta mañana? Esperaré para tener piedad de ti y me exaltaré teniendo misericordia de ti. ¿Sabes qué me dice la Biblia, mis hermanos? Que Dios es justo y misericordioso, y somos bienaventurados los que confiamos en Él. Las presiones que estás viviendo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el empleo que tienes, son presiones que a veces te quieren llevar al colapso. Pero si esta enseñanza es tan solo por una persona que en esta hora ha estado a punto de fracasar, hoy el Señor te dice: despierta, vuelve a la cobertura. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y hoy el Señor te pone en la palestra. Hoy el Señor te pone de frente y te dice: ojo con lo que estás haciendo. No mires atrás, porque te puedes convertir en una estatua de sal. Mira que los que han puesto la mano en el arado y miran hacia atrás no son dignos del reino. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para vida eterna. Y con paciencia has esperado estos años, sigue esperando. Aleluya. Con paciencia has esperado todo este tiempo, sigue esperando, por favor. No desmayes. No desmayes. En esta hora el Señor te dice: no desmayes. Allí donde estás, levanta tus dos manitos al cielo y dile: Señor, ayúdame en mi debilidad. Tal vez te has escondido durante estos días y has querido justificar tu condición, y hoy estás de frente con el Señor. El Señor mismo está allí y el Señor empieza a darte fuerzas, porque es el tiempo de avanzar. La iglesia no retrocede, la iglesia avanza. Y este es el tiempo en el que Dios pone una nueva esperanza en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonito tiempo. A esta hora nos despedimos dándole gracias a Dios por su palabra. Recuerde que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bendiciones.